Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. Hoy vamos a hablar de una de las 8 razas mayores que existen en los mitos, porque sí es verdad que me habéis oído hablar en muchas ocasiones de razas menores, razas mayores. Todo eso lo estudiaremos más adelante en un capítulo especial que haré, muy posiblemente el próximo, cuando alcancemos los 30 capítulos. En el cual pues desarrollaremos un poquito cada uno de los elementos de esa raza, pero hoy vamos a tratar en particular una de las razas mayores. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de la raza intentando destacar sus características o sus implicaciones dentro de la cosmogonía y tal, sino para ilustrar cómo la falta de homogeneidad en el criterio a la hora de establecer los cánones del horror cósmico pueden incluso alterar la configuración propia de toda una raza. Porque hoy vamos a hablar de los boles. Porque sí, serían los boles o bowls, no douls. En este caso hablamos indudablemente de una de las mayores controversias dentro del mundo de los mitos. Arthur Machen mencionó por primera vez a los dolls en su libro El Pueblo Blanco. Lovecraft, probablemente inspirándose en él, creó uno de sus grimorios, que no es de los más conocidos, pero es uno de los muchos que existen, que se llama Los Cánticos del Doll. Más adelante, su amigo Frank Belknap Long, muy posiblemente también inspirado en paralelo por los dolls de Arthur Machen, o bien del Cántico del Doll del propio Lovecraft, creó lo que él denominó los Doels, que estaban relacionados con su famosa criatura, también otra raza mayor, los perros de Tindaloth. Tanto le gustó a Lovecraft esta añadidura de su amigo, que lo incluyó en su relato El que susurra en la oscuridad. Sin embargo, curiosamente, estos dolls de los que hemos hablado originalmente de Arthur Machen, y evidentemente no los Doels de Frank Belknap Long, nada tienen que ver con las criaturas agusanadas con las que más familiarizados estamos los amantes de los mitos y bueno, los jugadores de rol en general o de videojuegos y tal, respecto al tema de los boles. Fijaos cómo sucede una cosa que ha pasado en otras veces anteriores y la hemos hablado en capítulos previos. Lovecraft, en su famoso relato del cual hemos hablado en muchas ocasiones, La búsqueda de la ignota Kadath, menciona a los boles como los seres que protagonizan este capítulo de hoy. Lo que ocurrió fue que nuestro gran amigo August Derleth, en su interpretación de los mitos, le dio protagonismo a la palabra dole por encima de bole, de modo que como él fue el que arrastró toda la mitología hasta la época actual, se ha continuado con esa terminología hasta nuestros días. De hecho, la famosa traducción al castellano de S.T. Joshi, que es de las mejores que hay de la mitología, ya quedó corregido. No obstante, y aquí fue donde ya, digamos que fue la gota que colmó el vaso, cuando se creó una de las campañas para el juego de rol famoso, la llamada de Chulú, que tiene ya bastante tiempo, como ya conocéis algunos, la campaña Las Tierras del Sueño, en la versión original se aludía al término dole, y a raíz de ahí ha continuado expandiéndose hasta el día de hoy. Es cierto que en la actualidad los manuales de los juegos de rol y las traducciones más recientes usan ya la terminología bole por encima de dole. Como hemos comprobado con este revuelo, las diferentes interpretaciones de los autores de lo que sus compañeros hicieron, más los posibles malentendidos, más las acciones deliberadas, convierten al horror cósmico en una especie de conglomerado que en ocasiones se puede volver bastante caótico. Pero bueno, al fin y al cabo no es esa la esencia del horror cósmico. La incomprensión puede parecer a lo mejor un recurso fácil, el no seguir una línea canónica o una línea estructural que estabilice todos los mitos. Pero no es tampoco sencillo crear un caos ordenado dentro de toda una mitología entera, hay que tenerlo en cuenta. Y bien, centrándonos ahora en la criatura en sí, en los boles, o bowls, yo voy a decir bole porque hasta ahora he venido diciéndolo siempre así, se trata de unas criaturas de aspecto agusanado, de tamaños descomunales y normalmente con una abertura en uno de sus extremos que actúa como boca, ¿no? En muchas ocasiones esa cavidad ha venido pues adornada, principalmente en el tema de las ilustraciones, adornada por tentáculos tan innecesariamente usados en la mitología descafeinada un poco. Pero es más cierto que esa característica tentacular sería más propia de otro tipo de criaturas que se denominan chonians, que también es otra
raza mayor. Podemos decir que los boles serían más parecidos a los gusanos de arena de la famosa saga de Frank Herbert, Dune. Desde la cavidad frontal, desde esa boca, los boles suelen escupir una baba espesa, muy viscosa, que atrapa a sus víctimas y las deja completamente paralizadas para luego después poder consumirlas, ¿no? Se han hablado de boles tan grandes como transatlánticos. Aunque también luego después lo hay muchísimo más pequeños, que se entiende que son versiones más jóvenes de esos boles. Se desconoce la edad que pueden alcanzar en realidad. Normalmente los boles habitan el valle de Naz, dentro de las tierras del sueño, aunque también se les ha visto en cualquier otro lugar del inframundo, de las propias tierras. Es curioso porque se habla también de que los boles, con sus capacidades tuneladoras, porque son seres infraterrenos, han podido habitar otros planetas e incluso destruirlo, como fue el caso del planeta Yadiz, destruirlo haciéndolo, no destruyéndolo en sí, sino haciéndolo completamente inhabitable. De hecho, es muy interesante destacar que en el libro de Avon se recoge que los boles tienen la capacidad de horadar túneles en el tejido espaciotemporal, de modo que pueden viajar a otros lugares o a otros planetas, dimensiones, etcétera, a través de sus túneles. Esa sería una de las explicaciones, una de las posibles explicaciones de cómo los boles han podido llegar a otras localizaciones remotas del universo. Porque son seres inteligentes, no son simples gusanos instintivos. Consideremos que la naturaleza original de los boles, su oriundez de las tierras del sueño, permiten al bole perseguir a su presa, si ésta es capaz de huir de él, a través de sus sueños. Fijaos qué curioso, y acabar con ella y devorarla desde sus sueños. Pero no solamente a la presa, sino a generaciones posteriores de la presa. O sea, si esa presa al final acabara muriendo, el bole podría viajar a través de los sueños de sus generaciones hasta hallar a una de las reencarnaciones de la presa que se ha ido. Fijaos qué interesante, ¿no? Porque conectando con lo que he comentado antes de que los boles son seres inteligentes, de hecho es una raza mayor, como insisto, los boles son los principales adoradores de la deidad tan conocida Shub-Niggurath. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar a los boles? Pues bien, nos iríamos originalmente en el relato El Pueblo Blanco de Arthur Machen, que, repito, aunque es el germen, no son las criaturas gusanadas de las que hemos hablado en este momento, pero el germen fue ese. Después nos iríamos a través de las puertas de la llave de plata, de Howard Phillips Lovecraft y Hoffman Price, Sueños en la casa del azul, de Lynn Carter, Horror en el museo, de Hassel Held y H.P. Lovecraft, que hemos hablado muchas veces también de él, Spaghetti, de Brian Lumley, y Yok, el nigromante, de Gary E. Myers. Y bien, si conocéis algún otro relato en el que aparezcan los boles, como hemos hablado en otras ocasiones, o bien alguna característica destacable, o qué tal si os habéis encontrado con ellos en alguna de las partidas vuestras de los juegos de rol, que yo sé que muchos los practicáis, qué tal ha sido ese enfrentamiento, pues como siempre dejadlo aquí en los comentarios. Y la semana que viene pues regresaremos con otro capítulo como siempre. Os recuerdo que en mi canal de Instagram hacemos votaciones todos los miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, cultistas.